¿Cansado de la desinformación en salud? ¿Confundido por tantos mitos? Aquí en Hablemos Claro con la doctora Diana, la salud deja de ser un misterio para convertirse en un tema que todos podemos comprender. Prepárate para interactuar con los especialistas más destacados, sin tecnicismos y hablando claro sobre todo lo que importa para tu bienestar. Hola, hola y bienvenidos una vez más a nuestro programa Hablemos Claro con la doctora Diana. Hoy, como todos los viernes, hablaremos claro de temas de salud que nos interesan a todos. Estoy feliz porque ha llegado el momento más saludable de toda la semana, así que súbanle el volumen a su salud. Hoy hablaremos de un tema vital, un tema actualizado, un tema fascinante, pero desconocido para la mayoría de nosotros. Hablaremos de la medicina funcional y su relación con la salud de la mujer. La medicina funcional, según entiendo, trata las causas y no los síntomas de las enfermedades, pero de eso hablaremos más adelante con nuestro experto invitado del día de hoy. Nuestro experto invitado es el doctor Anderson Pérez, médico ginecólogo de la Universidad Pontificia Bolivariana, especialista en cirugía endoscópica ginecológica de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud FUCS, con diplomado en medicina funcional y naturopatía de la FUCS, diplomado en medicina ortomolecular por la Fundación Universitaria Juan N. Corpas y por la Universidad San Pablo de Tucumán, Argentina, dedicado exclusivamente a la ginecología desde hace 7 años y al manejo ginecológico integrativo desde hace 3 años. Doctor Anderson, bienvenido y qué grato tenerlo acá con nosotros compartiéndonos este tema tan interesante. Diana, muchísimas gracias por la invitación y qué rico abrir estos espacios para empezar a mostrarle un poquito a la gente de qué se trata estas nuevas formas de enfocar la salud de los pacientes. Bueno, doctor Anderson, tú eres ginecólogo. La ginecología, según entiendo, hace parte de la medicina tradicional, convencional. ¿Qué te motivó a formarte en este enfoque nuevo que tiene la medicina, en esta actualización? Porque yo no la veo como una medicina diferente, sino como la misma medicina, pero más evolucionada. ¿Qué te motivó a formarte en medicina funcional? Bueno, Diana, básicamente toda mi formación fue una formación convencional. Yo estudié ginecología en la Universidad Pontificia Bolivariana y después me formé como cirujano laparoscopista, dedicado prácticamente desde mi graduación exclusivamente al manejo de las enfermedades ginecológicas como la endometriosis, la miomatosis, el dolor pélvico crónico. Sin embargo, cuando empecé a ver que muchas pacientes no terminaban de mejorar sus síntomas a pesar de que se les estaba ofreciendo el manejo convencional estándar, el manejo que se había aprendido que era el manejo que debían recibir esas pacientes, aún así no terminaban de mejorar, presentaban sangrado y de repente haciéndoles el manejo quirúrgico se les quitaba el sangrado, pero seguían con muchos otros síntomas, fatiga, síntomas gastrointestinales, alteraciones en el sueño, síntomas que aparecían claramente con la enfermedad pero que no estaban asociadas directamente a lo que uno esperaba mejorar con la intervención, ya sea con cirugía o con un medicamento hormonal puntualmente. Y esto lo único que hizo fue sembrar dudas, sembrar preguntas en, bueno, pero entonces, ¿qué es lo que nos está faltando? Supuestamente les estoy dando el manejo que desde la academia se dice que es el manejo estándar que deberían recibir. Y cuando uno comienza a hacer preguntas, pues aparecen las respuestas y comienzan a aparecer algunos colegas que ya estaban aplicando este enfoque de la medicina funcional, me muestran de qué se trata, me dan la posibilidad de hacer un entrenamiento en medicina funcional, inicialmente con la Universidad de la FUCS, y ahí empieza todo el camino. Empezamos a estudiar medicina funcional y nos damos cuenta de que definitivamente eran las fichas que faltaban en el rompecabezas. Esos síntomas que las pacientes no terminaban de mejorar a pesar del manejo convencional, comenzaban a mejorar cuando íbamos a la raíz de la disfunción. Si quieres, vamos hablando un poquitico más al respecto de las raíces de las disfunciones. Es decir, que la medicina funcional, como decíamos al principio, no trata los síntomas, sino la raíz del problema. Entonces, cuéntanos un poco más acerca de cuál es ese enfoque de la medicina funcional y qué relación tiene con la mujer. Tú lo dices, medicina funcional es
un enfoque, no es que se trate de una medicina diferente, no hay una medicina alternativa, hay una medicina convencional y una medicina funcional, realmente es medicina bien hecha que integra ciencia, integra arte, integra el sentido humano, y eso es lo que se hace en medicina funcional, hacer un enfoque mucho más amplio del paciente, no solamente teniendo en cuenta sus síntomas, sino cómo llegó a donde está en este momento el paciente presentando los síntomas. Digamos que te pongo el ejemplo de un paciente con diabetes. El paciente con diabetes no es diabético desde el momento en el que le hicieron el examen de sangre y le dieron los valores alterados y, señor, a partir de acá usted es diabético, ¿no? Ese paciente viene construyendo una diabetes desde hace 10, 15, 20 años, cuando comenzó progresivamente a cambiar su estilo de vida, a alterar sus metabolismos, a alterar sus relaciones hormonales. La consecuencia es que ahora tengo como ponerle una etiqueta, pero la enfermedad no es de blancos y negros, las enfermedades casi siempre funcionan en espectros y se van moviendo en esa escala de grises, y probablemente ese paciente viene construyendo la enfermedad desde hace mucho más tiempo. Entonces, ¿qué hacemos desde medicina funcional? Vamos a escarbar un poquitico más profundo por debajo de los síntomas. Escarbamos un poquito más por debajo de los síntomas y buscamos en esa historia de la persona, cómo fue su infancia, cómo fue su vida del parto, cómo fueron sus primeros años de vida y qué contacto tuvo con los antibióticos, si tuvo un evento traumático importante que lo obligó a estar hospitalizado, desacondicionamiento, cirugías graves, cosas que normalmente uno en medicina convencional siempre debería tener en cuenta, pero que el modelo de aplicación de la medicina convencional probablemente hace que lo pasemos de largo, ¿sí? Bueno, doctor Anderson, ¿y qué nivel de evidencia tiene la medicina funcional y cómo hacemos nosotros para saber que el profesional que estamos contactando sí tiene la educación formal y que no es uno de esos charlatanes que andan por ahí de pronto engañando a la gente? ¿Cómo hace la audiencia para saber y para verificar los certificados, que es una de las enseñanzas que nosotros siempre damos acá en Bésame? Entonces, te divido la pregunta en dos partes. ¿Cómo sabemos que alguien tiene una formación seria en medicina funcional? Digamos que no hay una especialidad médica hasta el momento avalada por una universidad como médico funcional, así como lo hay un cirujano cardiovascular o un médico internista o un ginecólogo. Sin embargo, sí hay instituciones educativas serias, universidades con diplomados ya estructurados que imparten estas formaciones en medicina funcional. Simplemente verificar ante el título universitario si es un diplomado y impartido por una universidad. Hay instituciones grandes en el mundo, como el Institute for Functional Medicine en Estados Unidos, que fueron, digamos, los abanderados en este tema, que imparten formaciones mucho más amplias, avanzadas, formaciones que probablemente requieran una intensidad horaria tan alta como hacer una especialidad. No es directamente avalado con una universidad, pero sí están integrados a unas clínicas grandes. Por ejemplo, la Cleveland Clinic, que son un referente a nivel mundial en términos de medicina funcional, son unas de las clínicas que tienen esas áreas en donde pueden desempeñarse como médicos funcionales cuando tienen una titulación por parte de estas instituciones, que no son instituciones universitarias, pero que son instituciones con una trayectoria en formación educativa médica muy grande. Básicamente. Interesante, y además necesario que todos los médicos sepamos de medicina funcional. Doctor, nos cuentas que el enfoque tradicional al inicio de tu carrera como ginecólogo no fue la solución y no fue la respuesta a muchos de los problemas que tratabas. ¿Nos podrías dar unos ejemplos específicos de mujeres que hayas tratado con trastornos o con condiciones de la mujer, tales como la menopausia, como el cansancio crónico que experimentan algunas mujeres, como la infertilidad? Sí, te lo voy a poner con los términos más claros, que son las pacientes de endometriosis, que digamos que ese es mi foco principal de manejo actualmente. Las pacientes con endometriosis típicamente son manejadas con tratamiento hormonal. Uno de los medicamentos que comúnmente utilizan es el Dienogest, en donde desde el punto de vista convencional la evidencia dice es el medicamento que deberíamos utilizar en esas pacientes junto con otro tipo de tratamientos como las progestinas. Sin embargo, si uno aplica ese tipo de tratamientos, no tengo riesgo de equivocarme de que la gran mayoría de mis colegas están de acuerdo en que
muchas de las pacientes, más de la mitad de las pacientes, no terminan de mejorar sus síntomas solamente dándoles el tratamiento que supuestamente es el manejo para la enfermedad de la endometriosis. Ahí es donde viene la medicina funcional y empiezo a ver que la fatiga crónica no se trata de una deficiencia de dienogest, por ejemplo. La fatiga crónica en esa paciente se trata de un efecto inflamatorio crónico alimentado por una deficiencia nutricional o alimentado por una sobrecarga hepática o alimentado por un aumento de la permeabilidad intestinal que está generando una inflamación crónica de bajo grado a nivel intestinal. Y cuando empezamos a mejorar poco a poco esas deficiencias o esas disfunciones, después de 6 semanas, 8 o 12 semanas de manejo, esas pacientes dramáticamente cambian su forma de afrontar la enfermedad. Menos fatiga, control mayor del dolor, probablemente mayor regulación hormonal. Cada paciente es un universo, cada paciente tiene una disfunción diferente que hace que esos síntomas se acentúen y que necesiten X o Y manejo. Bueno, suena muy prometedor para las mujeres que sufren diferentes trastornos ginecológicos. Y si una mujer quiere acceder a tus servicios, primero, ¿el seguro cubre esto? Bueno, eso es una pregunta muy interesante. Hay unos esfuerzos importantes por parte de algunas aseguradoras en donde quieren implementar los programas de medicina funcional en los abordajes iniciales, es decir, el médico de cabecera, el médico de familia, el médico de primer nivel, porque es imposible pretender que desde un enfoque de medicina funcional se pueda atender a toda la población en un sistema de seguridad social en donde el Estado paga por esa persona. Digamos que una consulta de medicina funcional fácilmente puede pasar la hora y media de entrevista. Pues imagínate tener que dedicar una hora y media de un profesional exclusivamente hablando con un solo paciente y eso solamente es el manejo inicial. Entonces, para conocerlo, para entender los síntomas y para poder descubrir todo lo que hay alrededor de esos síntomas que esa es la fase inicial, exacto. Entonces imagínate cuánto trabajo tiene que haber detrás con cada paciente para poder hacer un manejo integral desde el punto de vista de medicina funcional. Entonces es bastante complejo, además no existen suficientes médicos funcionales en Colombia para tratar a todos los pacientes, que todos deberíamos recibir este tipo de enfoque. Doctor, y entonces estas pacientes que quieren acceder a su consulta de manera particular, ¿cómo pueden hacerlo? Bueno, acá en la ciudad de Ibagué estoy en el Centro Médico Javeriano, en el consultorio M9, ahí es donde tengo mi consultorio, digamos que está todo diseñado para ese tipo de enfoques, un enfoque donde nos sentamos a conversar con mucha tranquilidad y donde tenemos la posibilidad de aplicar terapias asociadas a estas correcciones de las disfunciones. Y para el resto de pacientes en todo Colombia y de hecho pacientes en muchas partes del mundo, Europa, tenemos pacientes en Alemania, en Italia, en Francia, en Suiza, donde sus sistemas de salud también son muy limitados en la forma de abordar y que de repente están buscando otra alternativa, otro enfoque, también tenemos programas de acompañamiento virtual con esos pacientes. ¿Y cómo hacen para acceder? ¿Cuáles son tus redes sociales? @Anderson Pérez Ginecólogo, así como suena, @Anderson Pérez Ginecólogo en Instagram y Facebook, y ahí me pueden contactar. Bueno, ya saben, @Anderson Pérez Ginecólogo. Doctor Anderson, ¿y si un hombre quiere acceder a la medicina funcional, puede hacerlo? Sí, por supuesto. Bueno, pero cuando haces medicina funcional te encargas de hacer un enfoque amplio. De hecho, tengo varios pacientes, no me dedico a ver hombres, pero por ejemplo, esposos de pacientes que van inicialmente a la consulta, ven que es una consulta que a ellos también les podría funcionar y algunos de mis pacientes son hombres. Y claro que sí, o sea, los hombres también tienen una cantidad de disfunciones, somos más callados y solemos aguantarnos las más, pero ahí están latentes. Tengo mis dudas. Ahora es tu momento. Llega la consulta con el experto, un espacio para resolver dudas sobre tu salud con los especialistas. Bueno, y en esta sección de los oyentes llegó el momento de hacer sus preguntas y comentarios. Pueden llamar en vivo en este momento a la línea 310-619-0556. Y ahí tenemos una llamada en este momento. Querido oyente, cuéntanos. Muy buenos días. He estado escuchando el programa, el cual es muy interesante. Quisiera de pronto preguntarles
Yo soy una mujer que he estado en continuos tratamientos para la infertilidad en compañía de mi esposo y nos ha sido muy difícil quedar embarazados. Anhelamos muchísimo, pero ha sido un poco complejo. Nos hemos sometido a varios tratamientos, hemos recibido varias consultas de diferentes especialistas, pero no ha sido posible. Quisiera saber desde el punto de la medicina funcional, de pronto ustedes que me pueden aconsejar cómo la podría incorporar a esta problemática que tengo actualmente. Muchas gracias. Bueno, doctor Anderson, un problema bastante frecuente en las mujeres y en las parejas hoy en día. ¿La medicina funcional puede ayudar? Es muy frecuente, impacta muchísimo la vida de estas personas emocionalmente y físicamente. Si esta paciente ya ha pasado por tratamientos de terapias de reproducción asistida, la idea es que empiecen a buscar las causas que normalmente no se tratan desde el punto de vista de terapias de reproducción asistida. Probablemente la parte hormonal ya la tienen supremamente estudiada y lo que usualmente no se mira es cómo están esos niveles de inflamación, alergias. Es muy frecuente en las pacientes con casos de infertilidad, alergias alimentarias, alergias al gluten. De hecho, hay algunos abordajes que evalúan cuál es la posibilidad de ser reactivo o tener alguna especie de alergia al semen de la pareja en algunas pacientes. Digamos que la infertilidad es un área muy grande, pueden haber diferentes formas de enfocarla. Si el problema es un problema ovulatorio, si el problema es un problema anatómico, si el problema es un problema de la pareja, del hombre. Entonces, en fin, innumerables causas. Entonces, la recomendación para el oyente es que consulte claro con el que doctor sí, Anderson. por supuesto. ¿En dónde está ubicado tu consultorio? ¿Nos repites, Centro por favor? Médico Javeriano, consultorio M9 y en mis redes @Anderson Pérez Ginecólogo. Bueno, y tenemos otro oyente que está haciendo una pregunta. Adelante. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Luisa, tengo 25 años. El motivo de mi llamada es que tengo unas dudas sobre una condición que está padeciendo mi mamá, que es la menopausia. Y quisiera saber sobre el reemplazo hormonal, si eso tiene algún tipo de consecuencias adversas para ella y si puede generarle algún tipo de cáncer a largo plazo o a corto plazo, y si la edad que yo tengo ya puedo someterme a ese tipo de tratamiento. Muchas gracias por su atención, quedo atenta. Esto es un tema, yo creo que debemos abordar en un capítulo completo. La menopausia es algo que a las mujeres nos atormenta desde los 40 años, que ya empezamos a entrar en la perimenopausia. ¿Hacemos un capítulo completo? Hagámoslo. Bueno, perfecto. Pero para responderle a la oyente. Bueno, con respecto a la terapia de reemplazo hormonal, que es la duda puntual de la oyente, primero, las pacientes en menopausia con síntomas no deberían someterse a un deterioro de la calidad de vida teniendo a disposición tratamientos que les pueden mejorar completamente esos síntomas y devolverles la calidad de vida que perdieron. La terapia de reemplazo hormonal desafortunadamente sufrió el embate de la mala prensa a partir de algunos estudios que metodológicamente tenían bastantes deficiencias, pero que a la luz de la evidencia actual sabemos que es completamente segura desde el punto de vista de una paciente que no tenga los factores de riesgo, las contraindicaciones para aplicarla. Hay que tener en cuenta qué tipo de paciente es la que tengo al frente, si tiene antecedentes familiares de cáncer de endometrio, de cáncer de colon, cáncer de ovario, cáncer de mama, tanto personales como familiares, riesgo cardiovascular y el tipo de paciente que tengo enfrente con respecto a su estilo de vida. Es imposible pretender que una paciente solamente con una pastilla vaya a mejorar su calidad de vida, probablemente se le quitarán los calores, pero si la paciente no cambia un estilo de vida en deterioro, pues probablemente no se le van a quitar la fatiga, los dolores musculares ocasionales o la alteración del sueño, porque eso no es una deficiencia puntual de un medicamento, eso es consecuencia de un estilo de vida que ha ido en deterioro y que la tiene con los síntomas en este momento. Pero sí,
dependiendo de la paciente, sí ameritaría evaluar la posibilidad de darle terapia de reemplazo hormonal si está con muchos síntomas. En una paciente con 25 años, como la persona que llamó, probablemente no la necesita. Probablemente si está con síntomas de disfunción o de desbalance hormonal, lo que necesitamos es regular esos ejes hormonales, no reemplazarlo con una hormona, sino a que sus hormonas mismas estén en armonía. A continuación exploraremos la vida y las pasiones de quienes cuidan de nosotros en Más allá de la bata blanca. Esta es la sección que más les gusta a los oyentes, conocer y saber qué hay detrás de la bata blanca de nuestros especialistas y expertos invitados. Doctor Anderson, ¿qué nos quieres compartir en este espacio? Confidencias, filosofías de vida, consejos que nos quieras dar y que quieras darle a los oyentes. Bueno, respecto a filosofías de vida, digamos que yo me he vuelto bastante estoico al respecto y yo creo que ha sido un buen abordaje, un buen enfoque para darle como un poquito de sentido a la vida, con menos sufrimiento, más resiliencia, y que de hecho yo creo que me ha ayudado mucho a enfrentar muchas situaciones que normalmente para la mayoría de personas serían situaciones tremendamente estresantes, pero que de repente cuando las empiezas a ver desde un punto de vista muy estoico, de afrontar lo que te depara el destino y afrontarlo con gallardía, y ya está, a saber que te vas a morir, pero que el tiempo que estés aquí pues es el que va a valer la pena, y no tenerle miedo a la muerte. Yo creo que eso ha hecho que tenga un enfoque bastante resiliente, diría yo, que me hace vivir un poquito más tranquilo. Bueno, ¿y qué libros recomiendas sobre tu enfoque estoico y sobre la resiliencia, que es un tema que me apasiona bastante? Bueno, de libros, el típico con el que uno casi siempre empieza con la filosofía estoica es Meditaciones de Marco Aurelio. Uno al principio no lo entiende mucho y después volverá cuando uno empieza a navegar por esas aguas. Un libro que me encantó, que se llama La Ciudadela Interior. Creo que es uno de los libros más bonitos que he leído sobre estoicismo. Doctor, y tú como ginecólogo, a propósito de la resiliencia, ¿es cierto lo que están comentando y lo que están diciendo estudios recientes acerca de la importancia de los meses de vida del bebé dentro del vientre de la madre para fomentar esa resiliencia, ese espíritu para superar los retos en los seres humanos? Hay unos estudios hermosos. Hay una teoría que habla sobre los primeros 1000 días. Esos primeros 1000 días incluyen desde el momento de la gestación, durante hasta esos primeros 2 años. Los eventos que esa persona viva durante esa época va a determinar de forma muy importante cómo se van a expresar sus genes de ahí en adelante. Y menciono genes con respecto a la resiliencia porque la respuesta que tienes ante una situación externa, es decir, qué cantidad de cortisol puedes elevar, qué tan estresado te puedes sentir ante una situación, si tu sistema de alerta está más predispuesto a huir o a luchar, dependen mucho de esa predisposición genética y sobre todo sobre la configuración epigenética, es decir, los genes ya los tienes de base, esa es la lotería con la que viniste, pero la exposición que tengas durante esos primeros 1000 días de vida van a determinar cómo esos genes van a interactuar, si se expresan, si no se expresan, si se expresan y empiezan a generar las proteínas que tienen que generar, o si es un gen que se va a quedar apagado, ¿sí? Entonces definitivamente tienen muchísimo que ver esos primeros 1000 días de vida de un individuo, y que están definitivamente ligados al entorno que les está generando la madre, al entorno de donde viene esa madre, al entorno social en donde se está desarrollando esa vida. No, qué tema tan apasionante. Creo que tenemos tela para cortar y muchos capítulos para conversar con el doctor Anderson. Prepara tus sentidos porque está por llegar. Tips de belleza y equilibrio con la doctora Diana. Un espacio en donde exploramos la perfecta sincronía entre lo estético y lo saludable. Bueno, me imagino, doctor, que usted en su vida personal aplica mucho su enfoque de medicina funcional desde el punto de vista preventivo. ¿Cómo conservas esa juventud, esa lozanía? ¿Cómo te mantienes delgado? Bueno, en medicina funcional no hay que meterle mucha ciencia al principio. Se trata de buenos hábitos.
ejercicio, por lo menos una media hora 4 o 5 veces por semana, ejercicios de alta intensidad y procurando que sea actividad física de fuerza y resistencia, una alimentación balanceada. Yo procuro limitar mucho el consumo de lácteos y de gluten, consumo de buena proteína y de grasas de buena calidad, aguacate, aceite de aguacate, de oliva, de linaza, pescados de buena fuente, carne de res de buena fuente, limitar el consumo de cerdo, limitar el consumo de ultraprocesados, tener una buena relación con la comida, más allá de no me puedo comer esta pizza o no me puedo comer la hamburguesa, pero cómo te estás, el postre, o cómo te estás relacionando con ella, si te la estás comiendo para llenar un vacío o si te la estás comiendo para celebrar un momento, ¿sí? Porque esa emoción que tienes con respecto a la alimentación probablemente va a generar más problemas que simplemente el mismo alimento que te estás comiendo. Y sobre todo esa comida y ese postre que te comes con culpa. Total, no solamente el postre, cualquier comida. O sea, si tu relación con la comida es desde la culpa, la relación que tienen las emociones con respecto a tu sistema neuroendocrino es inevitable. Por eso una paciente probablemente tenga dificultades importantes a la hora de tratar de reducir de peso, a pesar de que dice que se está matando de hambre. Entonces, más allá de eso, es probablemente la relación que tengan con la comida, y obvio, pues la relación que tienen con la comida define cuál es la predisposición de esa paciente a comer X o Y tipo de alimentos. Bueno, otro capítulo, obesidad y medicina funcional. Hay mucho de qué hablar. Mucho de qué hablar. Bueno, y así hemos llegado al final de un episodio más de Hablemos Claro con la doctora Diana. Hoy tuvimos el privilegio de hablar con el doctor Anderson Pérez, ginecólogo, especialista en cirugía endoscópica ginecológica y en medicina funcional, quien nos dio un pequeño abrebocas del mundo tan interesante que tiene la medicina funcional. Nos está prometiendo muchos capítulos más alrededor de la obesidad, alrededor de la menopausia, que es un tema tan interesante. Próximamente les contaré cuándo hablaremos de estos capítulos. Doctor Anderson, muchas gracias por haber asistido. ¿Algún mensaje que le quieras dar a la audiencia? Doctora Diana, muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, yo creo que ese mensaje con el que cerramos me gusta mucho. Evaluar cómo está tu relación desde lo emocional con la alimentación. Yo creo que desde ahí parte muchas de las enfermedades que estamos presentando actualmente y probablemente desde ahí también parte de la solución. ¿Cuál es tu relación emocional con la comida? Bueno, y antes de despedirnos, quiero invitarlos a que sintonicen nuestro programa el próximo viernes, ya que hablaremos de un tema que será la continuación del capítulo anterior. Hablaremos de las adicciones tóxicas. Recuerden que en el capítulo anterior hablamos de las adicciones no tóxicas, un tema bastante fuerte, pero endémico en este momento en el mundo. En el próximo capítulo hablaremos de las adicciones tóxicas que tanto afectan el mundo y especialmente el departamento del Tolima, cómo abordarlas y qué opciones tienen esas madres de adolescentes que están comenzando y transitando por esa vida de las adicciones. Cómo abordar este tema. No se lo pierdan, próximo viernes 11 a.m. Y no olviden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales de Bésame y Diana Giraldo MD, y las redes sociales del doctor Anderson. ¿Nos las recuerdas, por favor? @Anderson Pérez Ginecólogo en Instagram y en Facebook. Bueno, y aquí terminamos nuestro episodio de Hablemos Claro con la doctora Diana. Hasta la próxima. ¿Cansado de la desinformación en salud? ¿Confundido por tantos mitos? Aquí en Hablemos Claro con la doctora Diana, la salud deja de ser un misterio para convertirse en un tema que todos podemos comprender. Prepárate para interactuar con los especialistas más destacados, sin tecnicismos y hablando claro sobre todo lo que importa para tu bienestar.